¿Cuál y tonal? Y bueno, pues entonces la clase anterior habíamos visto un poco de pertinencia del gráfico y esta vez vamos a ver la pertinencia de la prueba estadística. Entonces, en la pertinencia de la prueba estadística, otra vez nos tenemos que fijar muy bien en esta parte de cuáles son los tipos de variables. Y entonces, el equipo de las niñas fue el único equipo que trabajó, porque el equipo de los niños, saluda a Rodrigo, saluda y dile a tu mamá que no estás haciendo la tarea, ¿no? Felipe, Chava, Salvador, ¿tienes hijos, Salvador? ¿Tengo que, perdón? ¿Hijos? Ah, sí, una de 25 años. Ah, saluda a tu hija de 25 años, dile, hola, hija, yo no hago la Voy a tarea. ser un mal ejemplo. Me inscribo Bueno, a sí, curso, pero no hago nada, soy reflojo, dile, sí, salúdalos. Esa sonrisa es que lo asienta. Felipe, saluda a todos tus fanáticos que dices, ¿no? A tus seguidores. ¿No? Bueno, venga, entonces el equipo de las niñas. Entonces, bueno, primero vamos a hablar un poquito de cuál es el objetivo del estudio del trabajo que vamos a hacer y el tipo de variable. Entonces, ¿eso para qué? Porque las pruebas estadísticas se eligen a partir de dos características, ¿no? Una, ¿cuál es el objetivo de estudio? Que pueden ser tres. Puede ser demostrar diferencias entre grupos o diferencias en un mismo grupo antes y después de una maniobra. El 2 puede ser mostrar una relación, una correlación entre las variables. O 3, predecir un desenlace. Es decir, otra vez, aquí lo que tenemos es, fíjense cómo el objetivo del estudio es a partir de lo que se mueve todo, o sea, de lo que digan qué es lo que quiere, evaluar la diferencia, determinar la eficacia, demostrar la relación o la correlación entre las variables. A partir de ahí es que podemos empezar a saber, a intentar distinguir los artículos en general, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. ¿Quién sigue? Otra bateadora. ¿Quién es de ese equipo? ¿Pausa, Rosa? Y bueno, sí mencionaba también que es importante el tema de tipo de variables. En este caso, bueno, nos habíamos quedado con tres, habíamos dicho que las cuantitativas podían ser las cuantitativas, las cualitativas, ordinales y nominales, que las cuantitativas, sí, es que están dos. Tú me dices si le regreso. Más, cualitativas, ordinales, ¿no? O sea, que hay un orden. Entonces, bueno, es importante conocer el tipo de variable que es. Ok, entonces, ¿nos podrías dar un ejemplo, Felipe, de una variable cuantitativa continua? Ok, el peso. El peso. Una variable discontinua discreta, que lo pusieron aquí, pero en realidad yo soy de los que digo que esas no existen, que esas más bien son ordinales. O sea, cuando las metemos a los análisis estadísticos, estas que son discontinuas o discretas en realidad son ordinales. ¿Podrías darnos un ejemplo, estimada Fanny? Ah, no, Fanny no está. Armando, ¿nos podrías dar un ejemplo de esta variable? ¿O Chava? ¿Salvador Vázquez? Discontinua, discreta, que fuera ordinal. No discreta que dijimos que no existen, sino que en realidad nosotros decimos que son ordinales, exactamente, sí, eso es. De una ordinal, pues una medida que fuera leve, moderado y severo. Ejemplo, necesitamos ejemplos clínicos. Podría ser una lesión neoplásica, una lesión premaligna que puede ser leve, moderada o severa. Ok, de un cáncer que va creciendo, que va avanzando, entonces que lo agarramos en estadios tempranos, medianos o grandes, ¿no? Muy bien, muy bien. Otra variable igual de esas, estimado, ay. Estimado Armando, qué bueno que estás. ¿Otro ejemplo? Mi internet está terrible, perdón, Doc. No te preocupes. Otro ejemplo de... ¿No hizo la tarea, Rodolfo? Sí, él sí la hizo, de veras. Sí, la hicimos, aquí está lista para presentar. Ajá, sí la hicimos, ya todos dijeron que no le viene. Es el trabajo en equipo que nada más hace uno, o sea, muy mal. ¿No? Muy bien, Carito, seguimos con el tipo de variables cualitativas.
Ajá, bueno, ahí es donde en las variables cualitativas nos ponía ordinales y dicotómicas, así lo manejaba en ese artículo. Claro, Entonces, bueno, ordinal, pues ya dijimos, ¿no? También podría ser la categorización del IMC, por ejemplo, ¿no? También si es peso normal, bajo peso, o, ¿no? O dicotómicas, que es una u otra, ¿no? Presencia o ausencia de una enfermedad, si tiene diabetes o no tiene diabetes, ¿no? Si es diabético o no diabético. ok, pero con esto lo que les quiero decir es que nada es verdad y nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo peso puede ser todas las variables juntas, ¿no? A ver, ¿me podrías dar un ejemplo, estimada Fanny Castillo, de por qué esto que digo, que nada es verdad y nada es mentira, sino depende de lo que yo digo, cómo voy a tratar la variable? eh, eh, Hazme el ejemplo donde codificas la variable en cuantitativa, en ordinal y en dicotómica, usando peso. Bueno, pues cuantitativa porque medimos por gramos, por ejemplo, kilogramos, ¿no? No sé, ordinal, no sé, tal vez manejarlo como en desnutrido o nutrido, Ok, de acuerdo ok. al... Ese sería dicotómico, desnutrido perdón, y bien ajá, nutrido sería dicotómico. dicotómico. Pero Y ordinal, en ordinal, la gravedad de la desnutrición, por ejemplo. ok, o la gravedad de la obesidad, Ajá, ajá. ¿sí? Entonces, lo que quiero decirles es que todas las variables que podamos hacer, las podemos medir en esas categorías. Bueno, excepto algunas que sí son completamente nominales, como por ejemplo, vivo o muerto, ¿no? Entonces así no puedo convertirla en dicotómica, pero sí la puedo convertir en una probabilidad o puedo medirla como tiempo a muerte para hacerla continua. Hay otras variables que no se pueden, así totalmente no se pueden. Yo voy a poner un ejemplo y le voy a pedir a la estimada Rachel, que es súper inteligente, que nos dé otro. Rachel, mi ejemplo de variables que no se pueden convertir a nada más que esas, y es sexo, hombre o mujer. Ahora te toca a ti otra más. Rachel. Sí, estoy pensando. Vivo o muerto, ¿no? También. A vivo o muerto dijimos que sí la puedo convertir. La puedo convertir a probabilidad o sea, mi probabilidad a muerte, y la puedo convertir en tiempo a muerte. Esa sí la puedo convertir. Esa sí la puedo hacer tiempo persona, o puedo sacar un logaritmo para ver cuál es la probabilidad de que se muera en los siguientes 10 años. Esa está bien difícil, esa sí la puedo convertir. También enfermedad se podría convertir, ¿no? A ver, por ejemplo, Pues no, así como lo acabo de mencionar, pues calculando la probabilidad de que un individuo enferme a lo largo del tiempo, ¿no? diabetes, por ejemplo, ¿no? O sea, diabetes puede ser que yo tenga prediabetes o tenga obesidad, prediabetes, síndrome metabólico y diabetes como tal, ¿no? O puede ser que puede ser que sea tiempo a diabetes, ¿no? Muy bien. Pero ¿cuál no, Rachel Escalante Sosa? Nada, no, si no lo tienes, No se me ocurre ninguna, la verdad. le preguntamos a Estercita. ¿Cuál no, Estercita? Se me ocurre que podemos manejar con hijos o sin hijos. Eso no lo podemos cambiar. Pero sí puede ser que tenga yo la probabilidad de tener hijos. O sea, puede cambiar. O sea, que ¿cuál es la probabilidad en México de tener un hijo o dos hijos? O no tener ninguno. O Paciente tiempo a intubado tener o no. hijos. Ajá. Tiempo a tener hijos. ¿El Eso. estado civil puede ser? El estado civil también lo puedo calcular. Ah. Tiempo enamoramiento, ¿no? O sea, tiempo enamoramiento. Tiempo al divorcio, ¿no? Puede ser. Sí, pues sí, o sea, así como no, aunque ustedes no lo crean, el príncipe de la canción tenía razón, el amor acaba, ¿sí? Y también se puede calcular. Por ejemplo, hay estudios que calculan por el grado por la especialidad, y descubren que los cirujanos son los que más se divorcian. Es decir, si yo soy cirujano, tengo una mayor probabilidad de divorciarme. Y está padrísimo porque te divorcias y te casas con la secretaria. Está buenísimo eso, ¿no? Pero ¿cuál no? Entonces, unas que no son, por ejemplo, las genéticas. Por ejemplo, síndrome de Down, ahí está bien difícil porque naces con síndrome de Down o sin síndrome de Down, ¿no? Entonces, se han intentado hacer modelos para decir,
si eres una señora mayor de no sé cuántos años o menor de no sé cuántos años, pero todos han fallado en estas estadísticas. O estas cuestiones genéticas, epigenéticas que pudiera ser. Armando, sí. Doctor, y por ejemplo, las fechas, fecha de nacimiento, fecha de defunción, Claro. son como datos más duros, ¿no? Sale, sí, yo creo que nacido en el 2000 o nacido en 1980, en los 80s, ¿no? Comparados contra los 90s, sí, me parece que eso no lo puedes mover. O sea, no puedes mover todo el entorno, ¿no? No puedes calcular todo el entorno. Muy bien, perfecto. ¿La edad Entonces, entonces también podría ser? la edad sí se puede calcular, ¿eh? Sí. O sea, por ejemplo, ¿cuánto va a vivir alguien? ¿O cuántas personas hay con una edad? ¿O cómo lo pondrías? Ajá, como la edad que tienen las personas en el estudio, o sea, la edad que tiene una persona, la edad así como número de años, ¿no? Número de años, ok, sería una determinación específica, podría ser, pero edad como variable puede ser, lo puedo convertir en media y desviación estándar, o mediana y rango intercuartilar, o ordinal, ¿no? Ordinal sería joven, adulto en plenitud y adulto mayor, ¿sale? Ok. ¿Sí? Ok, seguimos. Seguimos. ¿Quién quiere seguir? Siguiente diapo. Entonces, bueno, pues también nos habla un poquito del el artículo de las medidas de tendencia central, que es como ya hemos visto en las clases anteriores, la media, la moda y la mediana, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Qué buenas imágenes. Y las medidas de dispersión más comunes, la desviación estándar, los percentiles y el rango, ¿no? El rango que... Eso es para variables cuantis. Muy bien. Ajá. Aquí podemos ver en esta imagen, pues cómo está una curva de distribución normal, ¿no? Es importante que nosotros veamos cuál es la normalidad, bueno, cuál es la distribución que tienen nuestros datos para nosotros elegir la prueba estadística adecuada y la forma de cómo vamos a representar los datos, ¿no? Habíamos visto aquí la desviación estándar, los porcentajes de datos que se encuentran entre por ejemplo, -1 desviación estándar o +1, ¿no? Que es el 68% de los datos aproximadamente. 2 y 2 desviaciones a la derecha, 2 a la izquierda, el 95% de los datos. Y bueno, 3, el 99% de los datos aproximadamente. Bravo, muy bien. Que eso ya lo habíamos visto, que son las características de la distribución normal, ¿no? Le seguimos. Entonces, lo primero que tengo que tener en mente es, seguimos. Lo primero que tenemos en mente es qué tipo de variable tengo y quedamos aquí que solo hay 3, ¿no? Solamente hay 3, que son las quantis, que tienen distribución normal, que asumo que tiene distribución normal, las ordinales, que yo la convierto ordinal, que puede ser una cuantitativa que yo la convierto ordinal, e incluso después en la siguiente parte del artículo le pusimos de libre distribución y las dicotómicas, ¿ok? Y entonces aquí podríamos decir que vamos a intentar demostrar diferencias. Entonces, si yo quiero demostrar diferencias para una cuantitativa, pues aquí lo puedo ir viendo, ¿no? ¿Sí? O sea, yo puedo, no sé si a alguien le quede algo difícil. O sea, ¿a alguien se le hace difícil esta? ¿No? ¿No, Rachel? ¿No la podrías explicar rápidamente? Pues lo que yo entiendo es nada más que, o sea, en grandes rasgos, la tabla nos dice que dependiendo del tipo de variable y el tipo de distribución que tenga, pues es el tipo de pruebas que vamos a utilizar. Okay. Y pues supongo que es lo que vamos a explicar ahorita más adelante. Así es. ¿Y qué significa esto de NR y DR? Ajá, si está relacionada o no relacionada. Ah, ok, entonces, ¿qué les parece si hacemos una serie de ejercicios? ¿No? Entonces, voy a utilizar esta misma diapositiva y voy a pedirle a la buena Rachel que nos dé, por favor, que nos dé un ejemplo de un estudio que tenga una variable cuantitativa y que sea no relacionada y que utilice test student. ¡Ay! Atrás! Perdón. Okay. Hay que saltarla porque está muy adelante en la presentación. ¿Quién lo tiene, Caro? Sí. Okay. ¿Le cambió? Está más o menos casi al final de la prueba de test student. Okay. Ya entendí. Lo fueron haciendo uno por uno. Si quieren, vamos a seguir el modelo que tienen. Sigamos así como lo tienen ustedes.
para no alterarlo. Adelante. Bueno, entonces aquí tenemos esto que hay que tatuarse en algún lado, ¿no? Y pongan la cita, obviamente te lo tatúas y te pones la cita. Luego, ¿cuál sigue, estimada Carito? Bueno, Sí. empezamos con la prueba de Fisher. Prueba exacta de Fisher. Prueba exacta de Fisher. Y esta se utiliza para determinar las asociaciones de dos variables cualitativas dicotómicas. Analizar, las tablas de contingencia para muestras pequeñas y no relacionadas, y esta es una alternativa de la prueba de la chi cuadrada que viene después, creo. Ok. Entonces, Sí. Entonces aquí lo importante de esta es que se ocupa cuando en alguna de las casillas de la tabla de 2×2, cuando en una de las casillas de la tabla de 2×2, voy a hacer aquí una tabla 2×2 de color rojo. Cuando en alguna de las casillas de esta tabla de 2×2, ¿qué pasa? Hay menos de 5 muestra esperada. ¿Ok? Entonces, no observado, sino esperado. ¿Sí? Entonces, ese es así un punto muy importante. Es decir, tengo que calcular cuánto se espera que tenga cada una de las tablas, y si en los esperados hay menor de 5, entonces utilizo la prueba exacta de Fisher. No los observados, es decir, no la n que yo mido, sino lo que yo calculo. ¿Ok? ¿Sí? Esa es así, yo creo que una de las dificultades. Sí, Armandito. Doctor, bueno, por ahí una vez leí que la de Fisher era cuando el número de individuos era menor de 20, ¿no, doctor? No, ¿No? es cuando en los esperados, en una de las, porque puedes tener pocos, pero lo esperado es más. Entonces, cuando en los esperados, en alguna de las celdas, es menos de 5. Ok, ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer al ratito. gracias. Seguimos. Bueno, las hipótesis que faltó, pero este es un ejemplo. Realmente pues es la tabla de 2×2, como estaba mencionando, en el que se ve la parte de enfermedad o factor de exposición. En este caso el ejemplo fue tabla de contingencia para estudiar las diferencias en la prevalencia de obesidad entre sexos, ¿no? De una muestra. Entonces, bueno, ahí se ve los masculino, femenino, si tienen obesidad o no tienen. Y esta P que está acá abajo, es el estadístico, ¿no? Entonces se saca a partir de los datos proporcionados de la tabla y nos da una P de 0.05. Entonces, que es menor a nuestro valor alfa de 0.05. Y bueno, en la pasada vienen que la P es mayor, entonces se acepta Que no hay diferencia, la hipótesis 0. no hay diferencia. Ahí le pusiste hipótesis O, pero en realidad debería ser hipótesis 0. O sea, 0 es así, me tapo un ojo, me tapo el otro y 0 que ver, ¿no? O sea, 0 diferencias, ¿sí? Así, me tapo un ojo, me tapo el otro y 0 que ver, igualito. Esa es hipótesis 0, hipótesis nula. ¿Ok? ¿Sí, Pau? Sí, sí. Ok, bien. Y bueno. Sí, sigue, Pau. Ajá. La prueba que es McNemar determina la asociación de dos variables. McNemar determina la asociación de dos variables cualitativas dicotómicas, pero a diferencia de la que vimos, esta sí tiene que ver las relaciones. Normalmente es para analizar, bueno, en tema médico, un tratamiento, ¿no? Antes y después. Y pues bueno, aquí la hipótesis es de que igual 0, la nula, que el tratamiento no tiene un efecto. O sea, antes y después, pues es igual a 0. Y la alternativa es que sí tuvo un efecto y pues que es diferente de 0. ¿Y me ayudas con el ejemplo, porfa, Caro? Sí. ¿El ejemplo, Caro? Bueno, aquí igual es una tabla de 2×2 en la que se compara la proporción de sujetos que se mantienen con fiebre tras la aplicación de un jarabe. Entonces, bueno, está igual el tratamiento, está igual
bueno, la enfermedad, si se presenta o no se presenta, y este es el estadístico, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí me costó trabajo como, entender, según yo, después del estadístico me da un 7.75. Me voy a mis tablas de referencia y aquí está, no sé si logren ver en cuadro del lado derecho, el cuadro rojo, se asemeja al punto 005. Este es menor a mi valor P de 0.05 y por eso, bueno, rechazo la hipótesis nula y el tratamiento no tuvo un efecto. Perfecto. Entonces, este no es un buen ejemplo de McNemar. ¿Ya vieron? ¿Por qué no es un buen ejemplo de McNemar? ¿Qué habíamos dicho de McNemar? Yo aquí veo que se supone que esta McNemar y Fisher son para demostrar diferencias y aquí están demostrando asociaciones, entonces no entiendo No, eso. bueno, el anverso de la cara es asociación. Una cara de la moneda es asociación y otra cara es diferencia. Entonces, si la P es mayor de 0.05, eso significa que son iguales, que no hay diferencias. ¿Sí? Entonces, pero McNemar, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que veíamos con McNemar? Estimada Fanny. Una prueba de antes y después. Es una prueba de antes y después. Aquí no se ve de antes y después, ¿no, chava? Ahí no se ve. Se ve una tabla de contingencia con jarabe y sin jarabe. ¿Y eso O qué sea, sería? ¿Esa variable cuál sería? Ponnos una la variable tabla otra vez. dicotómica. Es una variable dicotómica de exposición y no exposición. Exactamente, es una Independiente. variable dicotómica, independiente, no asociada, no relacionada. Y es no relacionada porque el que tomó jarabe, el que no tomó jarabe, bueno, son mutuamente excluyentes. O sea, tomar o no tomar jarabe es mutuamente excluyente. Entonces, O sea, aquí no la prueba relacionadas que son estadística, mutuamente excluyentes, ¿no? claro, si se lo toma el jarabe, pues ya entra a un grupo, y si no se lo toma, entra al otro grupo. ¿Sí? Este no es un McNemar. ¿Cuál podría ser un ejemplo de McNemar, Rodrigo? Esthercita, ¿cuál sería una prueba de McNemar? ¿Qué son de muestras relacionadas? Creo que puede ser el ejemplo que viene en el artículo. Los pacientes. Ay, qué mala onda. No, búscate tú tu ejemplo, copiona. A nosotros nos costó mucho trabajo. Nada, Esthercita, nada. A ver qué te parece, Adri. Adriana, ¿no? Armando. Por ejemplo, a un grupo de pacientes COVID que les mira, por ejemplo, IgG y a la semana otra IgG y vea si hay diferencia o no en ese mismo grupo, dos mediciones diferentes. Ok, pero IgG, ¿cómo la vas a medir? Porque acuérdate que nada es verdad y nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Porque ve que está el punto de corte, no me acuerdo si es 1.4, okay. Entonces más de 1.4 y menos de 1.4 positivo o negativo, ¿no? Va. IgG positivo al inicio. Ajá, exacto. IgG positivo al final, ¿ok? Ajá. ¿Sí, Pau? Aquí pudiera ser como a distintas dosis antes y después, ¿no? O sea, de jarabe, por ejemplo. No. Por ejemplo, sería que empezó con jarabe o sin jarabe y puede ser que termine con jarabe y sin jarabe, puede ser. pero no me queda claro qué estudio sería. No sé qué puede hacer. Esthercita, ¿ya se le ocurrió algo? Creo que ya se me ocurrió una, doctor. ¿Puede ser el paciente COVID severo que llega en su día cero al hospital? Ajá. Y ¿cuántos pacientes realmente desarrollan, necesitan ventilación mecánica? No sé, ponemos una marca a los 10 días, después de iniciado el cuadro. Okay. Con ventilación mecánica, sin ventilación mecánica. A los 10 días. Con y sin ventilación mecánica a los 10 días. Sí puede hacer eso. Prueba de McNemar es para los estudios de antes y después. Vamos con la que sigue. ANOVA. Se determina la asociación entre dos o más muestras. Bueno, esta es paramétrica porque vemos las diferencias entre las medias y bueno, de variables cuantitativas. Pero ya son 3 grupos.
Ajá, 2 o más. Ok. Y demuestra si las medias de una variable son diferentes, diferentes entre los niveles o grupos de otra variable. Y bueno, Ok. la hipótesis nula, las medias de 2 o más grupos son iguales, o la alternativa pues es que sean diferentes. Ok, entonces cuando esto lo diseñó Ronald Fisher, el problema de este diseño fue que decía que había diferencias, pero no decía en dónde. Entonces tuvieron que venir algunos otros matemáticos, entre ellos Bonferroni, para poder hacer estudios que se llaman post hoc, para poder decir dónde están las diferencias, ¿sí? Entonces, ¿seguimos? Este es un ejemplo que son 5 tratamientos, bueno, lo leo. Se requiere evaluar la eficacia de distintas dosis en un fármaco contra la presión arterial, comparado con la de una dieta sin sal. Para ello se seleccionaron al azar 15 personas con hipertensión y se distribuyeron aleatoriamente en 5 grupos. Al primero de ellos no se suministró ningún tratamiento, al segundo, perdón, es 25 personas. Al primero de ellos no se les suministró ningún tratamiento, al segundo una dieta con contenido bajo en sal, el tercero una dieta sin sal, al cuarto el fármaco con una dosis determinada y el quinto el mismo fármaco pero a otra dosis. Buenísimo. Y estas son las presiones arteriales. Ok, entonces ANOVA me permite contrastar 1 contra 2, me permite contrastar 1 contra 3, 1 contra 4 y 1 contra 5, buscando que haya diferencias entre las medias entre todas esas. ¿Sí? Entonces, ese es lo fabuloso de ANOVA, que me permite hacer estas comparaciones múltiples, pero al final de cuentas terminan siendo igual que una T-de-Student. ¿Sí? Entonces, terminan siendo lo mismo que una T-de-Student. ¿Por qué? Porque al final termino comparando 1 contra 2, o 2 contra 3, o 3 contra 4, o 4 contra 5. ¿Sí? Termina siendo una diferencia de medias entre ellos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro, amigos? Sí, queda claro. Muy bien. Okay. Por eso se llama de un factor. Sí, por eso se llama de un factor. E incluso en la ANOVA de 2 factores, que también puede meterse el antes y después y entre los 5 grupos de tratamiento, ¿no? O sea, digamos que agarramos a las personas en el primer día de tratamiento y después en el quinto día de tratamiento, aún así me va a dar solamente un valor de P y me va a decir que hay diferencias en algún lugar, ¿sí? Ha de ser, hay alguna diferencia en algún lugar, ¿ok? Y al final de cuentas tendría que hacer el modelo de uno contra otro para encontrar dónde está la diferencia. Es decir, este cuate Fisher no encontró la verdadera piedra angular del asunto, o sea, no encontró la piedra filosofal. Seguimos. Bueno, yo creo que esta nos podemos pasar. Bueno, es la... No, por supuesto que no la podemos pasar. Bueno, es que era el ejemplo, es el mismo el ejemplo, pero, pues bueno, esta es la tabla de ANOVA y pues se debe de tener la suma de los cuadrados, que creo que no se ve mucho, pero bueno. Se ve perfecto. Sí, es como un poco la varianza, o sea, es el valor menos la media. Los grados de libertad, que va a ser el total menos 1, y aquí abajo viene. De cada uno el tratamiento, se divide en tratamiento o alguna fuente, error y el total. Y la media cuadrática, que es la suma de los cuadrados dividida por el correspondiente grados de libertad. Y bueno, el valor P, ¿no? Entonces se va armando la tablita y en este caso igual se necesita de una tabla de, no sé cómo se llaman, los valores críticos de la distribución F. Y pues bueno, aquí sí se vio muy, muy chiquito, pero esto depende de mis números el grado de libertad y los grados de libertad. Entonces, ¿le puedes dar la siguiente, Caro, por favor? No, espera. Espera. Vean ustedes cómo el resultado de estas alteraciones, el resultado de todo esto, termina en una probabilidad que le decimos probabilidad F. ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que puede señalar la probabilidad F? Yo voy a poner aquí una fecha, a ver si me sale. Aquí está, ¿sí? La probabilidad F. Esta probabilidad F la busco en mis valores y me va a dar solamente un valor de P. Solo me va a dar un valor de P. Y en ese valor de P me va a decir
suponiendo que que la P es estadísticamente significativa, ¿sí? Suponiendo que aquí sale significativo, ¿me pasas la otra diapositiva? La de atrás. Aquí me puede dar dos cosas. Que el valor de P sea mayor de 0.05. ¿Qué dirías con una P mayor de 0.05, estimada Rachel? ¿Qué dirías con esa P? Pues en este caso que no hay diferencias. En ninguna parte del grupo, ¿sí? Ajá, o sea, que independientemente de las mezclas o los cruces, no hay diferencias en ninguno. Pero ¿qué pasaría si pasa lo contrario? Pues que en algún cruce puede haber diferencia. No va a especificar en cuál, pero en alguno de los cruces entre grupos sí hay. ¿Eso te sirve, estimado Felipe? O sea, decirte que hay en alguna parte del cruce. Sí, para los análisis estadísticos. ¿Sí te sirve? ¿Para qué te serviría? Para tomar. Acuérdense que los análisis estadísticos sirven para tomar decisiones clínicas. ¿Qué decisión clínica tomarías con esa P de 0.05 diciendo que en alguno de los cruces hay una diferencia? Sí, pues sabría cuál de las 5 opciones de tratamiento dar al paciente. Por eso, pero ¿cuál darías? ¿Cuál de las 5? Si la P sale significativa. ¿Qué es lo que tiene la P de estudio, la NOVA? ¿Sí me explico? Pues sería buscar cuál es el cruce, ¿no? Por eso, otra vez repito la pregunta, chava. ¿Te serviría tener un valor de P ahí? Sí, me diría que hay una diferencia, pero no me dice. Ay, cálmate, estás igual que eres, como no hicieron juntos la tarea, Felipe y tú, entonces los dos están respondiendo lo mismo. ¿Te serviría para tomar una decisión con estos valores? O sea, sí, porque me dice que hay una diferencia, ¿Cuál pero no decisión me deja tomar la tomarías? decisión. O sea, sí. Dijiste sí. ¿Cuál tomarías? ¿Cuál de las del 1 al 5? No me deja tomar cuál tratamiento. La estadística es para tomar decisiones. Entonces no. Entonces no. Tendrías que hacer el modelo post-hoc para decidir cuál de todos los grupos es el bueno, Rachel. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, según yo, si se hace a través de un software estadístico como SPSS, sí te deja observar entre los cruces cuál es el cruce que tiene la diferencia. Esas se llaman pruebas post-hoc. Haciendo pruebas post-hoc sí te permite evaluar los diferentes cruces, ¿no? O sea, ya sea la prueba de Bonferroni o la prueba de Tukey. Pero lo que estoy intentando decir es cómo ANOVA tiene un valor muy pequeñito. Entonces, cuando alguien te presente los datos de una ANOVA, te dices así, ¿sí? Bueno, sí, es significativo, pero dime cuál es el cruce, ¿no? Porque muchas veces cuando están haciendo la presentación de un trabajo, dicen, la ANOVA salió significativa. Sí, pero la ANOVA, ¿cuál? ¿La ANOVA qué? ¿Entre grupos? ¿Entre ellos? ¿Cuál fue el que salió significativo? Por eso es que es tan importante entender este concepto de que ANOVA no me aporta tantas cosas, ¿sí? Decían, ANOVA por eso es que no es tan, ¿cómo se llama? Por eso es que no es tan popular entre la tropa, ¿no? Más popular son las pruebas post-hoc que se tienen que hacer, Bonferroni o Tukey, ¿sí? ¿Sí, Rodrigo? Bien, ok, seguimos. Kruskal-Wallis. ¿Quién lo va a explicar? Yo. Bueno, esta prueba es para diferencia entre medianas. Estamos hablando de que es no paramétrico y se utiliza para determinar la asociación entre dos o más muestras para variables cualitativas ordinales. Esta, a diferencia de la ANOVA, bueno, este test busca darle sentido al orden de las variables. Bueno, la diferencia en sí es que la otra era paramétrica, esta es no paramétrica. Es toda la diferencia. Igual nada más te da un solo valor de P, ¿no? Es todita la diferencia. Después de esta, hay que hacer, aquí no hay modelos post-hoc. Entonces, con Kruskal-Wallis lo que hay que hacer es hacer U de Manning-Whitney para ir haciendo un grupo contra el otro. ¿Sí? 1 contra 2, 2 contra 3, 3 contra 4, para encontrar dónde están las diferencias. ¿Sí?
Entonces, este todavía no tiene modelo post-hoc, pero ustedes lo pueden hacer, ¿eh? Entonces, ahí está vacante todavía ese análisis para que un día de estos se pongan a hacer matemáticas y puedan lograrlo. Adelante. Y bueno, este es el ejemplo que traemos. Se desea comparar 3 tratamientos para la rehabilitación de lesiones en deportistas. Se tienen 14 deportistas con lesiones equivalentes y se distribuyen aleatoriamente para aplicarles los diferentes tratamientos. Y bueno, se mide el porcentaje de recuperación de la lesión. Entonces se tienen 3 tipos de tratamientos. Y primero, bueno, el primer paso es ordenarlos de menor a mayor y rankear los datos. ¿Qué quiere decir? Ok, bueno, ya están todos, pues nada más vamos poniéndoles un rango que es un número continuo, ¿no? O sea, 1, 2, 3, así como se ve. Y posteriormente que se tiene esto, se van a sumar esos rangos por tratamiento. O sea, se juntan todas las X, todas las Y, todas las Z. Y ¿esto para qué? Para que nos ayude a hacer el estadístico de prueba, que es el que se ve abajo. Y bueno, aquí está pues ya nos da que es 2.31. Y parece aquí también, aquí no puse la tabla, no te preocupes, pero hay que llevar esta tabla de nuevo a los valores críticos para encontrar el valor de P, ¿no? Y entonces aquí el valor de P, ¿de cuánto te dio, Pau? De 2.31. El valor de P no puede ir de 2.31, porque los valores de P de cuánto a cuánto van. Estimadísima Esthercita. De 1 a 0. Exacto. Entonces ese valor de 2.31 es el punto crítico de Kruskal-Wallis, de K, pero lo tengo que buscar en las tablas y buscar cuál es el valor de P. ¿No? Y pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo que la ANOVA. Exactamente lo mismo que ANOVA. Solamente me da un valor de P y entonces con el valor de P no alcanzaría yo a diferenciar cuál es el tratamiento bueno, ¿no? Que ese es el problema. O sea, ¿qué tratamiento le voy a hacer? ¿Sí, Armando? Entonces, aquí no puedo tomar una decisión clínica y esa es la razón por la cual hago estadística, para tomar una decisión, para que me dé esta herramienta de decisión clínica. Seguimos, muy bien. Oiga, doctor, perdón, yo tengo una pregunta. ¿Para lo de la tabla es la de la chi cuadrada? Así es. Okay. Sí, porque nuevamente esta entra dentro de los valores ordinales. Pero no te preocupes porque hoy en día ya esto lo tomamos como algo histórico, porque en realidad lo que vemos, prácticamente todo el SPSS y todos los programas ya nos dan el valor de P, ya nos ayudan, ¿no? Afortunadamente ya vivimos en otras épocas donde conocer las tablas de datos es como saber cómo funciona un reloj por dentro, ¿no? Pues sí está interesante ver cómo hace clic, 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 pero al final de cuentas lo que nos interesa es el valor de P y cómo lo interpretamos. ¿Sí, Pau? Seguimos. Friedman, ¿quién se va a echar Friedman? Ay, Pau, otra vez, ya no nos engañes. Soy yo. Fanny. ¿Le puedes ir cambiando? Es que tiene animación esta. Ok. Ay, mira, Fanny ya le echó más producción, ¿eh? ¿Qué tal, Fanny? Es que tenía mucho texto, entonces quería irme como paso por si quieres, paso. entonces dale uno por uno para que sea bonito. Venga, Fanny. Bueno, esta prueba fue realizada por Friedman en 1937 y sirve para comparar promedios poblacionales cuando se trabaja con muestras relacionadas. Esta prueba pues permite trabajar con datos ordinales, cualitativos ordinales, y se trata de demostrar diferencias. De acuerdo a la tabla que venía en el artículo, que se utiliza para 3 grupos. Y estos datos se tienen que ordenar significativamente en una clasificación bilateral, por ejemplo, de menor a mayor. Entonces, entra dentro de las variables cualitativas ordinales cuando son más de 3 grupos, pero aquí la palabra clave es que es para grupos relacionados. Los otros grupos, el de Kruskal-Wallis era para no relacionados y esta es para relacionados, ¿ok? O sea, en mente tienen que decir hay una relación entre ellos. Y cuando decimos una relación, prácticamente hablamos de antes y después, de estudios de antes o después, o estudios donde evaluamos la evolución de un paciente, ¿sí? Seguimos, estimada Fanny Castillo. Bueno, encontré como en varios libros que era lo que permitía resolver, y es que
O sea, se los voy a leer así textualmente, que a n sujetos o a n bloques, cada uno de tamaño j, se le aplican j tratamientos o se le toman j medidas con intención de averiguar si los promedios de esos j tratamientos y medidas son o no iguales. A ver si están relacionados o no. Exacto. Y entonces estos estudios son estos estudios que de repente aplicamos en donde los médicos cada uno le dio un tratamiento distinto a un paciente y queremos ver, por ejemplo, tiempos de evolución. Solo que tiempo no tiene distribución normal, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo que en la terapia intensiva para tratar sepsis, pues uno lo trató con aminas, otro con aminas y esteroides, otro con aminas, esteroides y antibióticos, otros, o sea, ¿no? Entonces otro le cambió el antibiótico. Entonces aquí puede haber muchos grupos de tratamiento y yo podría ver la evolución en número de días con fiebre, por ejemplo, o leucocitos, ¿no? Entonces podría haber muchas opciones. Seguimos. Y bueno, aquí por lo regular se van a utilizar puntuaciones, pero estas puntuaciones tienen que ser transformadas en rangos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ojo, cuando estoy cuando una variable no tiene distribución normal y se convierte a ordinal, se convierte en rangos. Pueden ser rangos tan chiquitos como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 años, o rangos tan grandotes como de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20. ¿Ok? Pero siempre que convierto una variable de cuantitativa de distribución normal a libre distribución, la convierto siempre a variable ordinal. ¿Ok? ¿Sí? Por eso es que solamente hay 3 variables. Esa es la razón por la cual solo hay 3 variables. ¿Sí? Seguimos. Y bueno, este es el estadístico, como decíamos que íbamos a convertir por transformarlos en rangos. Y la siguiente, por favor. Y el estadístico es la siguiente fórmula, que es con distribución muestral conocida, capaz de proporcionarnos información sobre el parecido existente entre estas poblaciones. Buenísimo. Y siguiente, por favor. Este es el estadístico de la prueba de Friedman. Muy bien. Y bueno, yo les puse un ejemplo sobre un fisioterapeuta realizó un estudio para comparar 3 modelos diferentes de estimuladores eléctricos de bajo voltaje. A 9 fisioterapeutas se les pidió que clasificaran en orden de preferencia a estos 3 generadores y una jerarquía de 1 indica la primera preferencia. Se pretende saber si es posible concluir que los modelos no tienen igualdad de preferencia. Entonces aquí podemos ver la tabla. Tenemos al terapeuta y los modelos. Y vemos que cada terapeuta calificó a estos modelos del 1 al 3. Ok. Entonces, está padrísimo también para ajustar por distintas personas que están viendo a los pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener cirujano 1, cirujano 2, cirujano 3, ¿no? Haciendo una misma cirugía y ver el tiempo de cirugía, ¿no? Entonces, puedo comparar entre más grupos y puedo comparar entre antes y después. Ese está padre. O sea, siempre tendría que pensar en el antes y después. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Siguiente, por favor. Perdón, ¿podría ser el mismo cirujano con 3 tipos de cirugías? Podría ser el mismo cirujano haciendo 3 cirugías distintas, ¿sí? Sí, y evaluando cada uno de los pacientes en tres tiempos distintos, ¿no? O sea, cuando ingresa, digamos que le tomamos proteína C reactiva o procalcitonina. Cuando va a la mitad, le tomamos procalcitonina y proca al final. A ver cómo le fue al paciente. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la explicación. Es un ejemplo de un libro. Entonces, primero hay que establecer nuestra hipótesis y ellos establecen que la hipótesis nula es que todos los tratamientos tienen efectos idénticos y la alternativa es que al menos uno de los tratamientos tiende a proporcionar observaciones más grandes que los demás tratamientos. Pues nos explica cómo se realiza toda la estadística y al final podemos ver la realización de esta fórmula, ¿no? Que como les había enseñado. Otra vez el ojo hay que ponerlo en que dice al menos uno. Ahí es donde hay que abrir los ojos, porque Kruskal-Wallis no nos permite decir cuál es el tratamiento que está mal, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que es distinto si es que hay diferencias? ¿Sí? Seguimos, por favor. Exacto. Entonces, bueno, ya haciendo todos los cálculos,
y la regla de decisión es que se va a rechazar la hipótesis nula si la probabilidad de obtener un valor de chi cuadrado mayor o igual que el valor calculado es menor o igual que el valor alfa cuando la hipótesis nula es verdadera. Entonces tenemos un resultado de 8.222 y había unas tablas que no las puse, se me Que olvidó, son igual las perdón. de unas tablas de distribución, las que vienen hasta atrás de los libros de estadística. Ajá. Exacto, entonces comparando con estas tablas, pues se encuentra que como este resultado es tan grande, es debido solo al azar. Entonces, cuando la hipótesis nula es verdadera es de 0.016 y nosotros tuvimos un valor de 8.222. Por lo tanto, se va a rechazar la hipótesis nula, que es que todos los tratamientos tienen efectos idénticos. Y la conclusión es que los 3 modelos de estimulador eléctrico de bajo voltaje no tienen igual preferencia. O sea que alguno es el más favorito, pero no nos dicen cuál es. Entonces, cuando están viendo sus libros, hasta la parte final es donde van viendo cuáles son los puntos críticos con valor de P. En los libros de estadística, por ejemplo, ahorita estoy viendo el Porney, el Lady Porney. Entonces, hasta la parte final vienen todas las tablas. Entonces, no se preocupen, nada más busca uno cuál es la prueba que le corresponde. Y en este caso, la prueba que le corresponde sería la prueba ay Dios, dijimos que era la prueba de Friedman. Entonces me voy yo a la tabla de Friedman, me paso la de Spearman y llego a la de Friedman y ahí encuentro yo mi tabla para poder hacer el número de K muestras y buscar cuáles son los puntos críticos para ese valor. De nuevo, afortunadamente el SPSS ya nos da los valores de P. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces ya, no, respiramos profundo y nada más me tengo que aprender para qué sirve y para qué es buena la prueba, ¿no? Seguimos adelante. Y bueno, otro estadístico es chi cuadrada, pero de acuerdo al artículo, bueno, ahí decía de tendencia lineal, algo así. No, ¿cómo tendencia lineal? No me acuerdo cómo decía el artículo. Sí. Cuando son de dos grupos, se utiliza chi cuadrada normal. Y cuando tengo tres grupos, pues tengo que utilizar la chi cuadrada de tendencia lineal. ¿No? Linear by linear trend. Pero tengo que garantizar que los tres grupos sean ordinales. O sea, estoy contrastando 2 contra 3 grupos. ¿Sí? O sea, no puedo contestar 3 grupos contra 3, sino 2 grupos. O sea, la variable es cualitativa dicotómica y en el otro, y en los grupos, 3. Vamos a poner un ejemplo, a ver si tienes por ahí algo así para esta. Esto sí me costó mucho, la verdad, tengo que ser honesta, y sí puse un ejemplo, pero no me quedó como que muy claro, porque no sé si la fórmula que puse si es correcta, No, porque había la como fórmula que pusiste ahí es de la chi cuadrada. Y este es el fundamento de la medicina. Esta fórmula se creó a finales del siglo XIX y es el fundamento de la medicina porque decía, todas las observaciones tienen que ser contrastadas contra lo esperado. Y si la sumatoria de lo esperado menos lo observado menos lo esperado es superior, entonces tú podrías decir que esa observación es cierta. ¡Guau! Antes de esta ecuación, los médicos hacíamos lo que queríamos. Decíamos, ¡ay, no, sí parece apéndice! Sí, opéralo. Sí, órales. Sí, no, a mí sí me parece que sí. Y después de esto, ya le empezamos a meter estadística a todas las cosas. Y cambiamos de ser médicos brujos a ser médicos científicos. Por lo tanto, esta es la ecuación que también se podrían tatuar. O sea, si algún día quisieran hacerse un tatuaje, ¿no, Felipe? Este puede ser un buen tatú, ¿no? O sea, y se lo explicas a quien seas, me dice, mira, si me quieres, me tienes, lo observado tiene que ser más que lo esperado, mija, ¿no? Y si el observado es más que lo esperado, entonces sí me quieres, ¿ok? ¿Sí? Entonces, es una buena variable para Rachel, para un tatú, piénsalo bien, ¿no? Así le dices al candidato, le vas a decir,
las buenas acciones tienen que ser más lo que yo observe que lo que yo espero. Y si sobrepasa lo observado o lo esperado, entonces sí me conviene. Le pones una palomita. No le dices que sí, ¿no? No le dices que sí, Fanny. Solamente le pones una palomita. ¿Ok? Seguimos. Les paso el ejemplo, pero como le dicen, bueno, esta es la tabla, aquí sí la puse, ¿Ok? pero son tablas muy largas, entonces solo puse Sí, como ahí arriba tiene los valores de P, esas. ¿no? Y Arriba están los valores de P y al lado están los grados de libertad. Que esta solo es la primera parte, no solo llega hasta 29 grados de libertad. Así es. Así es. ¿Qué es el número de pacientes que puedes tener? Ahí. Bueno, ese es mi ejemplo en el que un grupo de investigadores hace un estudio en hospitales en Estados Unidos y se analizaron 250 instituciones. El equipo, bueno, este estudio es que se calcularon la tasa de ocupación de cada hospital durante 12 meses y se realizó una razón entre el curso diario promedio y el número promedio de camas desocupadas. Y la muestra proporcionó la distribución de las razones expresadas como porcentajes. Se desea saber si los datos proporcionan suficiente evidencia para indicar que la muestra no proviene de una población que sigue una distribución normal. Y bueno, aquí vemos en la tabla las tasas de ocupación que va de 0 a 39.9, cuántos hospitales, de 40 a 49, cuántos hospitales y el total que fue de 250. La siguiente, por favor. Y bueno, planteamos el estadístico. ¿Cuál es el supuesto? Se supone que la muestra disponible para el análisis es una muestra aleatoria simple. Tenemos dos hipótesis, la nula y la alternativa. La hipótesis nula es que en la población de la que se extrajo la muestra, las tasas de ocupación siguen una distribución normal y nuestra alternativa es que la población muestreada no sigue una distribución normal. Entonces, de acuerdo al estadístico que vimos hace ratito, pues vamos a calcular todo esto y nuestra regla de decisión es que se va a rechazar la hipótesis nula si el valor calculado de chi cuadrada es igual o mayor que el valor crítico de chi cuadrada. Uy, fue muy desafortunado tu ejemplo, porque aquí lo que querían demostrar es si tenía o no tenía distribución normal, que esta prueba ya se dejó de hacer porque ahora se utilizan las pruebas de Shapiro-Wilk y de Kolmogorov-Smirnov, que se basan también en la prueba de chi cuadrada, pero ya no se utilizan para demostrar distribución normal. Creo que el libro que sacaste ya tiene sus ayeres. Pues yo creo que sí. Entonces, igual me confundí porque encontré un artículo en el de ustedes que hablaba sobre un ejemplo que ponía era sobre la moneda al azar, el volado, pero me confundí justo con este libro, entonces ya no sabía. Ok, chin. El mío es el bueno, este no. ¿El otro equipo no tiene un ejemplo? Sí, ok. Bueno, entonces, ahorita vamos a ver ejemplos, vamos a ver muchos ejemplos para hacer examen, pero nada más quiero terminar con esto. Entonces, chi cuadrada de tendencia lineal quiere decir, a ver, dame la pantalla y vamos a hacer un ejemplo de chi cuadrada de tendencia lineal. Entonces, chi cuadrada de tendencia lineal sería, dijimos que para empezar es cuando tenemos, ya saben que yo todo lo dibujo como estado basal, maniobra y desenlace, ¿no? Entonces, tengo estado basal, tengo maniobra. ¿Cuántas maniobras son? Bueno, el tipo de variable tiene que ser cualitativa dicotómica, pero ¿cuál es cualitativa dicotómica? El resultado. El resultado es cualitativo dicotómico. ¿Ok? Vamos a pensar que es el tratamiento para bajó de peso o no bajó de peso. Son puros pacientes obesos. Y el tratamiento es que baja más. ¿A cuánto de índice de masa corporal, Rachel? ¿Cuánto te gusta? O sea, ¿cuál podría ser la meta? La meta para obesos sí. Podría ser debajo de 24. Menos de 24 de índice de masa corporal. ¿No? Y entonces vamos a ver cuál lo logró. Y entonces una variable es la edad. Y la edad puede ser que influya en este grupo. Entonces, la edad, como dijimos que se puede hacer categorías, le podemos hacer 3 grupos de categorías. Los de edad, digamos que de 20 años,
¿sí? De menos de 20 años, ese va a ser un grupo. Ay, Dios. Menos de 20 años, ¿sí? Otro grupo podría ser de 20 a 40. Y otro grupo son los pacientes que están en edad de merecer, ¿no? Que son más de 40 años. Si ustedes tienen más de 40 años, bienvenidos a la vida, ¿no? O sea, ya están viviendo. Si tienen menos de 40 años, todavía no han vivido nada, no saben nada de la vida. Y entonces hago estos 3 grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. La característica de los grupos donde quiero demostrar diferencia es que esta variable tiene que tener linealidad. ¿Sí? Tiene que tener linealidad. ¿Entienden qué es eso de linealidad? ¿Chava? No. Sí, linealidad quiere decir que tienen un orden, ¿no? Que es 20, de 20 a 40 y más de 40. ¿Sí? Van ordenadas, como ordinales en esta parte. O sea, no es necesario que sean proporcionales. Así. No es necesario que sean proporcionales, pero sí que lleven un orden. Que lleven ¿no? un orden ascendente o descendente. Podría ser, por ejemplo, aquí primaria, licenciatura y acá maestría. ¿Sí? Pero que lleven un orden ascendente como lo quieran ver. ¿Ok? Y entonces el resultado de dice, aquí había 100 pacientes que ingresaron aquí, y de los 100 pacientes, 50 llegaron a la meta y 50 no llegaron a la meta. En el grupo de 20 a 40, nada más 25 llegaron a la meta y 75 no llegaron a la meta. Y en el grupo de los que ya estamos, de los que somos old fashion, de los que venimos del siglo pasado, ¿no? Entonces, a todos aquellos que venimos del pasado, pues, híjole, no, las dietas nos valen gorro y no bajamos, pero ni con chochos, ¿no? Y entonces, aquí lo que nos marca es que hay una linealidad, ¿sí? Aquí nos dice que a mayor edad, menos respuesta. ¿Se ve? A mayor edad, menos respuesta. ¿Ok? Y entonces esto termina con un valor de P. La P es estadísticamente significativa y lo único que nos dice esta P que es estadísticamente significativa es que hay una linealidad. No nos dice hacia dónde. Puede ser que sea, que pueda ser que sea de aquí para allá o puede ser que sea de acá para acá. ¿Se entiende? Lo único que nos dice una chi cuadrada de tendencia lineal es que hay una tendencia hacia algún lado. ¿Correcto? Entonces, hay que tenerle mucho cuidado porque una chi cuadrada de tendencia lineal de ninguna manera está viendo una diferencia entre este grupo y este. O este grupo y este. ¿Sí? Para hacer eso se requeriría hacer una chi cuadrada donde voy haciendo los grupos 1 por 1 en estas tablas de 2 por 2. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Tendría que hacer la combinación de este contra este sería chi cuadrada. Este contra este sería chi cuadrada. Y todas juntas es una prueba exacta de Fisher. Digo, es una chi cuadrada de tendencia lineal que viene aquí. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Lo vamos a ver más adelante con más ejemplos. Solamente estamos viendo el panorama general. Apenas vamos en la foto de panorama general. ¿Ok? ¿Sí? Seguimos. Doctor, creo que también Armando había hecho su tarea, no sé si quiera presentar o... O ya nos vamos a los ejemplos. Como quieran, o continuamos nosotras, como quieran. Armandito, Yo ¿quieres lo comentaba presentar? porque pues sí la hizo. Pues es que lo que hicimos es una presentación muy, muy chiquitita y pusimos como ejemplo un artículo, digámoslo así, ya de la vida real, pues como para, creo yo que se puede hacer como una crítica de lo que estamos escribiendo, ¿no? Aquí en México. Órale, sale, está bien. Me parece padre ese ejemplo. Qué bien que trabajaron todos, ¿no? Rodrigo y Salvador. Felipe, mira, bien chambeador.
Nos pusimos de acuerdo bien Ajá. rápido. Sí, sí. No, gracias, Armando. No, hombre. Bien chambeadores, los niños. Carito, ¿qué opinas tú? Muy bien, eso es un buen equipo, ¿no? No hay que dejarse solos. Caro, fíjate bien cómo son los hombres, por favor, ¿no? O sea, toma nota para que al rato no te salgan así como que, ¡ay, no sabía! No manches. Estaba conmigo. Exacto. ¡Ay, somos un equipo! Nunca lavan los trastes, pero somos equipo. No, Estábamos haciendo la tarea todos juntos. Estaba conmigo, exacto, ese es el ejemplo. Venga, venga, Armando. A ver. Vamos a ver un ejemplo. Pues es que este es un artículo. Ahí está compartida, ¿verdad? Ya la pantalla. Sí. Bueno, en esencia, pues es lo que ya se vio, simplemente aquí, en complemento a la tabla del artículo de ustedes, ahí encontramos ahí esta tabla, bueno, este complemento. No sé si se alcanza a ver bien ahí o lo pongo en presentación. Sí, si quieres ponlo en grande. ¿Se puede poner más grande la pantalla? A ver, ahí. Bueno, en esencia es otro enfoque, ¿no? Por ejemplo, es otro modo para identificar qué prueba vamos a hacer, dependiendo del tipo de análisis, si es multivariado o bivariado, entiendo aquí. Si lo que queremos es establecer una diferencia o una correlación, si nuestras muestras son independientes o dependientes, y dependiendo también de nuestra variable de estudio, si es continua, si es nominal, ¿no? Si es de distribución normal o de distribución libre, o si estamos buscando una asociación tiempo, ¿cómo si? Pues, evento, sí, tiempo del evento. Exacto, tiempo hacia el evento. Sobre el número de grupos que estamos estudiando, si son 2 o más de 2, y también hacen una puntualización aquí de la N, ¿no? De si es menos de 20 o más de 20, y con base en eso ya nos establece qué prueba podríamos escoger dependiendo auténticamente específicamente qué es lo que estemos buscando. No creo Espérate, que Armando, se te está subiendo un gato, espérate, te está atacando un gato, ten cuidado. Aquí andan mis gatos, Doc. Y bueno, este es otro enfoque, ¿no? Un poquito distinto al otro, pero igualmente creo que es útil, y también tiene esta otra observación hacia los estudios multivariados, ¿no? En donde igualmente, dependiendo de lo que se busque, si es independiente o independiente, y del tipo de estudio que se busque, pues si se hace una regresión lineal, logística, una Cox, etcétera, pero ya con otro enfoque distinto, pero a fin de cuentas es lo mismo. Y bueno, como artículo... ¿Se dan cuenta, amigos, del malinchismo de Armando? No, digo... En lugar de haber buscado nuestro complemento. artículo de pertinencia del modelo multivariado, se fue a buscar en otros lados. Bueno, es un complemento, Y bueno, este es el artículo que, bueno, es un artículo de la revista de Ginecología y Obstetricia de México, en donde están pues, los principales artículos que hacemos los ginecólogos, ¿verdad? Y pues este es un artículo que se llama Variabilidad del ciclo menstrual en mujeres mexicanas según el peso y la distribución del tejido adiposo. Buenísimo. Creo que va a ser un gran ejemplo. Vamos a ver aquí, vamos a hacer el primer análisis. Lo primero que vamos a ver es estado basal, maniobra y desenlace de este estudio. ¿No? Entonces vamos a empezar a degustar el artículo, ¿ok? Entonces, ahora van las niñas, ¿no? Y entonces las niñas empezamos con Fanny Castillo. ¿Cuál sería el estado basal de este estudio? Como no entiendo qué es el... ¿Cuál sería el estado basal del estudio? ¿Cómo empieza el estudio? O sea, en el diseño arquitectónico de estado basal, maniobra y desenlace, ¿cuáles serían las características basales del estudio? Pues encontrar a las mujeres que tengan edad reproductiva. Mujeres, mujeres en edad reproductiva. Y entonces dime algunas variables de estas mujeres. Algunas variables que se te antojen de estas mujeres.
Carol? Bueno, pues la edad que tienen al momento del estudio. Ok, entonces aquí empezamos con eso que sería el univariado. Entonces, ¿la edad qué tipo de variable es? Cuantitativa. Cuantitativa. Le ponemos aquí un hashtag. Todavía no sabemos si tiene distribución normal o es de libre distribución. Voy a poner aquí que es de distribución normal. Si fuera de distribución normal, ¿cómo harías la medida de resumen? ¿Cómo harías esta medida de resumen? Medida de tendencia central. Por la media y la desviación estándar. La desviación estándar sería su medida de dispersión. ¿Sí? Muy bien. Rachel, ¿y si fuera de libre distribución? ¿Cuál sería su medida de tendencia central? Pau, si fuera de libre distribución, ¿cuál sería su medida de tendencia central? La mediana. Ok, y entonces cuando decimos que la edad es de libre distribución, entonces decimos que se convierte en ese momento, justo como lo habíamos dicho, se convierte en rangos. Lo convertimos en rangos que se llama I-J, ¿no? O sea, vamos a hacer distintos tipos de rangos. Y entonces, la medida de tendencia central de la edad cuando tiene distribución normal, que serían distintos rangos, que lo pondríamos algo así como este símbolo, más una rayita, dos rayitas, digo, dos signos de más, o sea que va aumentando y aumenta muchísimo. ¿Cuál sería la medida de tendencia central en ese caso, estimado Salvador? La mediana. ¿Y la medida de dispersión? Puede ser el rango intercuartilar. Rango intercuartilar. ¿Cuál es otra opción de ese asunto, Rodrigo? El rango intercuartilar 25-75, pero ¿cuál sería otra opción? Los máximos y mínimos. Bien, los máximos y mínimos. Y Rodrigo. Confianza. Rodrigo, ¿no? Sí, y mínimos. Ok. Bien. Ok. ¿Qué otra variable podría entrar aquí en el estado basal? Estimada Estercita. Edad, muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra variable? Peso. Perdón. ¿El peso? El peso. Yo creo que aquí el peso es la variable al cual se le quiere echar la culpa. Es decir, es la maniobra. Ok. Entonces, ellas, digamos así que tenemos mujeres de todas, ¿no? Okay, entonces pudiéramos... Tenemos mujeres, digamos que así, ¿alguien se sabe los índices de masa corporal de una mujer flaquita? ¿Flaquita sana? ¿Sí? Pues podría, con que esté debajo de 24. Ok, ¿y flaquita no sana? 18. Flaquita no sana, menos de 18. Menos 18. ¿No? Menos de 18. ¿Cuál podría ser otro grupo que sería de 18 a 20? ¿Sí? Y otro grupo podría ser más de 20. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál sería el desenlace? ¿Cuál sería el desenlace? Ya Armando ya se lo sabe. Felipe, ¿cuál sería el desenlace de este estudio? Dice, variabilidad del ciclo menstrual en mujeres mexicanas según el peso de distribución del tejido adiposo. ¿Regular e irregular? Podría ser regular o irregular, muy bien. Entonces, mi desenlace es regular o irregular, ¿ok? Vamos a ver qué análisis estadísticos podemos hacer con estos datos. Felipe, ¿qué dato estadístico podrías hacer? ¿O recomendarías hacer? Así como está, regular e irregular. Felipe, ¿ya te fuiste? Chi cuadrada. ¿Chi cuadrada? ¿Cuál con cuál? El de regular y irregular. ¿Contra quién? Chi cuadrada, ¿te acuerdas qué era? O sea, ¿qué tipo de variables teníamos que poner? O sea, ¿qué decía en la tabla?
en tu Eran tablita. dicotómicas, cualitativas. Cualitativas, dicotómicas. ¿Entiendes qué es esto de dicotómico? Mm, Carol, ¿entiendes qué es esto de dicotómico? Sí, que solo tiene dos opciones. Que solo tiene dos opciones. Puede ser ¿sí? sí o no, presencia o ausencia, o Aquí, ¿cómo sano o harías una enfermo. chi cuadrada? Imagínate que quieres hacer una chi cuadrada. ¿Cómo la harías? Pues yo la haría, por ejemplo, si tiene índice de masa corporal de peso normal como variable, para ver si eso afecta a su capacidad reproductiva. No, porque no estamos viendo capacidad reproductiva. Ah, Estamos bueno. viendo variabilidad de ciclo menstrual. ¿Sí? Aquí Bueno, al si revés, es variable o no es variable, su ciclo sería. Pero ¿cómo harías esta chi cuadrada? ¿Cuál con cuál? Mira, tengo 18, 18 a 20, más de 20. ¿Cómo la harías? Rachel, ¿cómo harías una chi cuadrada aquí? Podría ser la última que mostró, o sea, el ejemplo, ¿no? De la chi cuadrada de tendencia lineal. Ok, podría ser esta chi cuadrada de tendencia lineal, ¿no? Entonces, la chi cuadrada de tendencia lineal lo que me diría es, a mayor peso y distribución del tejido adiposo, porque estoy viendo índice de masa corporal, puede ser que yo tenga mayor cantidad de alteraciones menstruales. Sí, sí podría ser una chi cuadrada de tendencia lineal, muy bien. Pero Felipe quería hacer una chi cuadrada normal. ¿Cómo haría No, una yo chi quería cuadrada hacer normal? esa tendencia lineal. No, ya te rajaste, pero aquí está la grabación donde tú dijiste que una chi cuadrada normal. ¿Cómo podríamos hacer una chi cuadrada normal, estimada Pauso Rosa? Una chi cuadrada normal. Ajá. Porque esta sería chi cuadrada lineal, ¿verdad? Pero si quisiéramos hacer eso, Podría recodificar la variable de índice de masa corporal, poniéndola de 20 para abajo y de 20 para arriba y la bien. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Ay, alguien está poniendo ahí un ultrasonido. Bien. Entonces, ¿podría ser que solo analice esta tabla de 2x2? ¿O podría ser que analice estos dos datos? ¿O podría ser que corte la tabla en más menos? ¿Ok? Entonces, sí se puede hacer una chi cuadrada, sí se puede hacer, ok. Pero también puede ser que haga una asociación entre uno y otro. Otra opción que hay, sí, Esthercita. Aquí me surge una duda. ¿Qué es conveniente? A veces tenemos nosotros muchos datos así en medicina y para querer mostrarlos tenemos varios grupos. Lo conveniente es hacer una dicotómica. Siempre nos va a salvar la vida. Pero cuando tenemos 3 grupos, depende del juicio clínico de qué es lo que queremos mostrar. Depende qué es lo que quieras decir. ¿Qué es lo que quieres demostrar, por ejemplo, con esto? ¿Qué te gustaría demostrar con esta variabilidad, Esther? Que si tengo la presencia, la ausencia, o si el riesgo que estoy estudiando o la variable que estoy estudiando impacta. Más clínico. Variabilidad del ciclo menstrual en mujeres mexicanas según el peso y la distribución. ¿Qué es lo que quieres decir con esto? ¿Qué quieres demostrar? Que las mujeres tienen mayor tejido adiposo, tienen irregularidades menstruales, más que las que tienen un control de peso sano. Bueno, ¿Y cuál sería tu recomendación? Eh, O sea, con este resultado, ¿qué recomendarías como médico? Que tuvieran un índice de masa corporal las mujeres mexicanas menores de 20. De 20, pudiéramos decir que no son ni tan gorditas ni tampoco son tan flaquitas. Ok. Entonces, en ese sentido, así como tú lo estás platicando, puede ser que te sirva con una variable dicotómica. Porque es lo que tú quieres decir. ¿Sí? Okay. Pero puede ser que Rachel se le haya ocurrido meter a muy flaquitas, a chavitas normales y a gordibuenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que no tener masa grasa también se puede asociar a ese problema. ¿Sí? Entonces, por eso ya hace 3, para evaluar si hay diferencia en ese índice de grasa. Ok, muy bien, sí, doctor. Deme un segundito.
No se oye. No se escucha, Doc. Ah, pero es que era en con movimiento de dedos. Entonces, Esthercita, lo que dije es, los análisis estadísticos son herramientas para poder concluir las cosas que yo quiera. ¿Sí? Entonces, depende de mí. Sí, doctor. Pero Ok, miren, muy bien. miren este tercer escenario que les quiero poner. El tercer escenario que yo les quiero poner aquí es que puede ser que los autores hayan decidido utilizar las variables continuas. Por ejemplo, de manera continua, el doctor Sebastián Carranza Lira lo haya hecho de manera continua y haya puesto en el eje de las Y's el índice de masa corporal, que en realidad es una variable de adiposidad, o sea, peso y adiposidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y acá haya puesto otra variable ordinal que sea, por ejemplo, ¿qué tan variable es? Y entonces aquí es la variabilidad, la voy a poner como si fuera variabilidad, la voy a poner como mucho, poquito, nada, ¿no? Entonces, le voy a poner aquí como que poquito variable, o sea, nada más me da lata alguna vez, me ha dado lata muchas veces, o no sé qué esperar de ella, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces, si yo hago este análisis, puede ser que pueda yo crear un análisis que se llama de correlación. Yo puedo correlacionar el índice de masa corporal con este de acá. Como no tiene distribución normal variabilidad, entonces, ¿qué tipo de análisis le tocaría? A ver, vean su tabla. Doctor, pero para hacer de correlación tienen que ser las dos cuantitativas, ¿no? Y índice de masa corporal no se podría... Pero ¿qué crees que la puedo hacer, lo puedo hacer las dos de libre distribución? O sea, si las dos son cuanti con cuanti, hago correlación. Bien. Pero si hago cuanti con ordinal con distintos grupos, también lo puedo hacer y se llama Spearman. Spearman, ¿no? Sí, ya me acuerdo. Y puedo ver correlación también. Puedo ver si se relaciona o no se relaciona. ¿Sí? O por ejemplo, se podría ver, Doc, la cantidad de sangrado en mililitros, por ejemplo, un sangrado estimado en mililitros, y ahí ya. No seas payaso, ¿cómo le harías? O sea, imagínate a la señora así. Puede Imagínate a la señora de ¿no? estudio, ¿no? A ver, no, cuando usted empieza a sangrar, a usted agarra... ¿Cuántas toallas? Y una es toalla correcto, con el número de toallas. ¿no? Número de toallas, no, qué barbaridad. Así. Y me Así va a se contar hace. el número de toallas y que estén, pero bien llenas, y no se la vaya a quitar hasta que esté, pero sí. Podría ser. Sí, Felipe. Existe la copa vaginal, doctor. La Entonces, copa lo pueden vaginal. cuantificar. La copa. Eso es un buen modo. Es un doctora. estudio muy exacto. Sí, claro. Ustedes están en el nivel de Asperger, que medía a los niños para matarlos. Qué barbaridad. O sea, no, qué cosas antiéticas estoy oyendo aquí. Pero bueno, está bien, sí se puede hacer. Sí se podría hacer en mililitros de si estuviéramos en un, ¿cómo se llama? Si todavía los alemanes estuvieran a cargo de la investigación, entonces le podríamos pedir a las señoras que en mililitros de sangre, fresquita además, y que además la traigan fresquita, ¿no? Está bien. ¿Sí? ¿Así es? Felipe, otro Asperger, otro, ¿cómo se llama? Otro Mengele. Otro Mengele. Ay, mira, hasta le traen, o sea, aquí, o sea, es el Pachá. Me O tiene sea, muy le llevan el consentido, café a la oficina y toda la onda, o sea, dice, sí, patrón, ok, está bien. Me tiene muy consentido. Eso es todo. Sí puede hacer, si fuera cuantitativa de distribución normal, con distribución normal, entonces la correlación que estuviéramos esperando sería de Pearson, ¿no? Correlación de Pearson. Perdón, Rodolfo, esta de índice de masa corporal estaría de manera dicotómica también. Bueno, no. Como cuantitativa. No, si es dicotómica no puedo hacer un Spearman. Entonces sería cuantitativa. Exacto, o tendría que ser ordinal. O sea, la puedo hacer ordinal con los puntos de corte, sí. Sí puedo hacerlo ordinal.
O sea, ordinal sería así con esos mismos puntos de corte de IMC que había dicho Carol. No, que había dicho Rachel, ¿no? O pueden ser más puntos de corte. ¿Ok? Todos esos análisis pueden ser, pero vamos a ver qué es lo que ellos hicieron. ¿Qué fue lo que pasó, no? Ya en la vida real, ¿no? Ya aquí ya planteamos todo, pero van a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver qué dice el doctor Sebastián Carranza Lima. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Les leo el resumen? No, que lo lea Fanny. Venga, Fanny. Antecedentes. Antecedentes. Las características del ciclo menstrual se han estudiado en distintas poblaciones. ¿Esos son los antecedentes? Sí, ¿what? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos...? Directo. Vida real. O sea, ya, nos quieren vida desconcertar, real. Carito. O sea, no sé qué. A ver, síguele. A ver si nos lleva a algún lado. Muy bien. Objetivo. Analizar la frecuencia de presentación de la menstruación, su duración y el volumen de pérdida durante la misma, así como su relación con la edad, peso y distribución del tejido adiposo en mujeres mexicanas. Tómala, Bardamón, como Asperger o como Mengele, ¿eh? O sea, sí, o sea, quieren saber el volumen de pérdida. No. Santo Dios. Está rudo. Material y métodos. Estudio prospectivo. Espera, Fanny, porque Caro quiere leer material y métodos. Entonces, el objetivo está bueno porque empieza en infinitivo, analizar la frecuencia. Yo creo que ellos lo que querrían decir es comparar o evaluar la variabilidad que tienen una con otra, pero ellos lo quisieron analizar está bien, está perfectamente bien. Y entonces, Caro, venga. Material y métodos. Estudio prospectivo, transversal y descriptivo, efectuado en mujeres que acompañaron a las pacientes a la consulta del hospital, con ciclos menstruales considerados por ellas normales. ¿Te imaginas, Caro? O sea, tú vas acompañando a tu prima, así, hola, sí, yo te acompaño al hospital. Y dice, ay, que usted que anda por aquí, venga para acá. Pásele. Pásele, le voy a medir el volumen de pérdida sanguínea, ¿no? Durante sus siguientes 10 ciclos menstruales y me va a traer aquí la sangre tal cual. ¿Qué te parece, Caro? Qué horror. Qué horror. Qué horror, porque además es transversal, entonces, o sea, prácticamente llegas y te dicen, buenos días, señorita, ¿usted está menstruando en este instante? Sí. No, en este momento está, o sea, ¿por qué es transversal? ¿Qué significa que sea transversal? Que solo es una medición en un solo tiempo. En un solo tiempo. ¿Te imaginas cómo lo hicieron, Carol? O sea, trajeron a la amiga y la amiga así, hola, buenos días, órale, aquí se va a quedar hasta que me llene esta copita. Sí, pues ya. Hay que firmar el consentimiento y ya. No. Ay, Dios santo. Ok, está bien, Carol, seguimos. Ok, se documentó la edad y se calcularon los índices de masa corporal y de cintura-cadera. Se preguntaron el promedio de la periodicidad del ciclo, días de duración del sangrado, cantidad y tipo de toallas utilizadas por día y se calculó la cantidad del sangrado menstrual. Análisis estadístico, se calcularon las medidas de tendencia central y de dispersión y porcentajes. Para la comparación entre los grupos se utilizó ANOVA y se realizó análisis de correlación de Pearson. Buenísimo, Carol. Rachel Escalante, si hicieron ANOVA, cuéntame cómo hicieron el estudio ahora. O sea, afortunadamente no fueron Mengele, ¿no? O sea, qué fortuna, no fueron Mengele, sino nada más le preguntaron a la señora, oiga, ¿y usted qué tanto? ¿No? ¿Usted qué tan sangrona es? ¿No? Así, no sé qué le preguntaron, pero algo así le han de haber preguntado, ¿no? Pero si fue ANOVA, cuéntame cómo lo hicieron. Pues yo entiendo que dividieron los grupos, okay, no por grupos de mujeres, sino por grupos de, en este caso creo que la cantidad de sangrado menstrual. No, esa es la variable dependiente. Los grupos son la variable independiente. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Entonces me imagino que fue un punto de corte para la cantidad de sangrado menstrual. No. Esa es continua. ANOVA es para cuando las variables son continuas. ¿Sí? ¿Puedes ver en tu libretita? Entonces dice, cuando la variable es cuantitativa continua,
que sería exactamente aquí. O sea, entonces simplemente compararon las medias de... ¿De quién? Pues es que sí entiendo que o sea, que una misma mujer, pero en No, tiempos son varias diferentes. mujeres. Trajeron a varias mujeres. Les midieron el índice de masa corporal. Entonces, a partir de ahí, lo que me parece es que hicieron grupos, así como lo habíamos pensado. Y la variable de salida era la cantidad de sangrado que tenía. Ok, entonces quiero pensar que dependiendo de su peso los dividieron en grupos y el sangrado simplemente fue la cuantitativa, o sea, Exacto. la variable cuantitativa. Y vieron si era significativa o no era significativa, aunque no aquí no dice que hicieron post hoc, puede ser que sí lo hayan hecho, pero así quedó. Y después dice que se realizó análisis de Pearson, estimada Paula Sorrosa. Pues ahí sí son solamente dos variables, ¿no? Cuantitativas, claro. A lo mejor de la que ya teníamos de la cantidad de sangre, no sé, hicieron grupos. Ajá. O sea, dos grupos. No, porque Pearson, acuérdate que dijimos que era cuanti contra cuanti. O sea, tendría que ser, por ejemplo, el peso con la cantidad de líquido. O el índice de masa corporal contra la cantidad de sangrado, ¿no? ¿Sí? O el índice de masa corporal o el índice de cintura-cadera y la cantidad de sangrado para poder hacer Pearson. Entonces, ¿qué distribución tenían los datos? Pau, si hicieron ANOVA e hicieron Pearson. Normal, sí, paramétrica. Paramétrica. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. Le pedimos, por favor, a Salvador si nos lee lo que sucedió, ¿no? Resultados. Los resultados dice que estuvieron 161 mujeres con edad promedio, que es una medida de tendencia central, de 23.9 para variables de distribución normal. Entonces aquí nos diría que tuvo una distribución normal, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tiene distribución normal o no? Edad. Sí, porque es una variable que dice promedio. ¿Cómo supiste que sí tenía distribución normal? Porque utilizó el promedio. Sí, pero ¿tú cómo sabes que sí está bien o no? Por esta 6.1, la desviación estándar 6.1. ¿Cuánto es 6 más 6? 12. 12 menos 23. 12 menos 23 son 11. ¿Cuántos años tenía la chavita más chiquita? Rodrigo. Que Pues, ingresó en este estudio. por lo menos 11.7 años. Menos de 11.7 años, ¿no? O sea, tenían niñas de 10 años. ¿De veras? ¿Es en serio? ¿Y 12 más 23 cuánto es? Son 35. 36.1. Bueno, 35 sí puede ser, ¿no? O sea, a los 35 años puede ser que sigas con esas cosas, ¿no? Ok, pero aquí parece extraño que esto tenga distribución normal. A mí me parece extraño que hayan metido niñas. Sí, porque en un hospital también de tercer nivel, no sé, bueno, no creo que le hayan medido a niñas de 10 años o 11 años. Sí, de 11 años, así, ay, ¿a poco? ¿No? Entonces ahí ya empieza a decir, ay, se me hace que esto estuvo medio raro, ¿no? Ok. ¿No tiene una tabla demográfica ya en la presentación? Yo creo que sí, pero bueno, apenas estamos leyéndolo, ¿no? Vamos a ver, paso a pasito. ¿Qué te parece tú si me dices el índice de masa corporal? Estimado Felipe. ¿Qué piensas tú de este índice de masa corporal? ¿Tiene distribución normal o no tiene? Sí, o sea, ¿Sí? habría que ver nuevamente la tabla, ¿no? Pero sí, parece. A ver, ¿cuánto es 4 más 4.3 más 4.3? Son 8.6. Bravo. 8.6. 8.6 menos 26, ¿cuánto es? Vamos para abajo. Ok. 8.6. 8.6 menos 26, ¿cuánto es? 17.5. La que le sabe esas cosas es la buena Rachel. Rachel, ¿tú qué opinas de ese 16? ¿Cómo llegaron las niñas? Pues, o sea, sí es así, sí es posible, sí existe, pero estarían desnutridas. ¡Wow! ¿Te imaginas en la Gineco 4 una desnutrida? O sea, un garbanzo de a libra, ¿no? Entonces ahí estaríamos diciendo, ay, algo no me checa. Ok.
La periodicidad en días me parece que sí está bien, ¿sí? Y seguimos leyendo. Si quieres, ¿quién se quedó ahí diciendo? Esther, ¿tú te quedaste leyendo? No. La Pero si periodicidad quieres, del sangrado. ok, la periodicidad del ciclo fue de 29.3 más menos 3.1 días. En el 86.4% de las mujeres fue de entre 28 y 30 días. La periodicidad del sangrado menstrual no se vio afectada por la edad, el índice de masa corporal, ni índice de cintura-cadera. La duración del sangrado fue de 4.9 más menos 1.6 días. Está raro, ¿no? Son 2, son 3. Sí, puede ser que a una nada Sí. más le dure 5 minutos el sangrado y Sí, sí, y otra le toca la mala suerte de 7 días, ¿no? Sí, como que para esa distribución está raro. Dice. Eso Y ya la es más un zombie, ¿no? Sangran y no mueren. Okay. Y la más común, de 4 a 7 días. Solo en los mayores de 35 años fue de 1 a 3 días. El volumen promedio calculado fue de 151.5 más menos 81 mililitros. Pues ahí también está mal porque 81 son 162, entonces ya pasó. Ahí sí está claramente mal, ¿no? Ahí está muy mal. Bueno, ahí sí está raro, claramente ¿no? mal. Ahí sí ya se la, ¿no? Está bien que se columpien, pero no que se, ¿no? Esto sí no puede ser, ¿no? Dudamos Entonces, totalmente y lo dejamos. No, no es cierto. Seguimos, ¿sí? seguimos, pero ahora le toca de nuevo. Vamos arriba. Armandito, si quieres, las mujeres. Perdón, las mujeres con índice de masa corporal menor de 20 tuvieron pérdidas entre 81 y 120 mililitros, y las con un índice de masa corporal mayor de 35 de 121 y 160. El 85% de las mujeres con índice de cintura-cadera más o menos menor de 0.85 tuvieron pérdidas entre 81 y 160, y solo 39.3 de las que tuvieron índice de cintura-cadera mayor de 0.85. Muy bien. Rodrigo, ¿qué opinas al respecto de esta tabla? De esto que acabamos de leer. ¿Cuál es tu opinión? Que, o sea, no sé si siquiera como que eso sea válido, o sea, no están ni siquiera metiendo bien sus datos, entonces los resultados tampoco me Surge la parecen muy duda, ¿no? congruentes. Surge la Sí, duda que esto pudiera tener distribución normal. Aquí con esta diríamos charros, ¿no? O sea, solamente con este dato de aquí diríamos, ay, mamá, puede ser que nos estén intentando engañar o no hayan hecho bien los análisis, ¿no? Con ok. ¿Cuál sería tu otro punto de vista, Felipe? No, yo pienso lo mismo, que no tiene una distribución normal. Ese dato es uno, y la edad también, que habíamos calculado 35 como edad máxima, y por ahí hay una línea que dice que los que tienen edad mayor a 35 años. Oye, ¿y qué te parece a ti como médico que te digan qué hacer? O sea, que llegue alguien y dice, a ver, párese, siéntese, dele, no le des. ¿Qué te parece eso? ¿Te gusta? Que te ordenen así, a ver, usted denle aspirina a ese de allá. Para nada. No, ¿verdad? Nosotros, cómo tomamos estas decisiones, Fanny? ¿Cómo es que tomamos las decisiones en la práctica clínica? Bueno, las tomamos con base a los datos. Y aquí lo que hicieron ellos es que nada más nos dijeron que no se había afectado, pero no nos muestran los datos. O sea, aquí ya están interpretando los resultados, ¿no? Así casi usted no va a saber entender qué es un valor de P, ni qué es un valor o sea, de que la P de la nova salió no significativo, ¿no? Ni que la correlación de Pearson, usted no va a entender nada, mejor le pongo aquí no se vio afectado. Y después dice aquí abajo, ¿sí? Tuvieron 0.85, Fanny. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Cómo lo ves? Índice de cintura-cadera menor de 0.85, tuvieron pérdidas de 81 a 160. ¿Qué opinas, Fanny? ¿O Carol? Pues es que es el mismo dato, ¿no? Es un dato descriptivo, que no te aporta más. Ajá, no dice nada. Fanny, ¿podrías leer las conclusiones? Claro. Conclusión, el índice de masa corporal mayor de 35 se asocia con sangrados más abundantes
y la distribución androide de la grasa corporal con sangrados menores. Say what? Pero ¿qué dijeron? Pero ¿qué me estás diciendo, Fanny? Fanny, me estás queriendo engañar. Me estás viendo la cara de Cristiano. Fanny, leíste mal seguramente. A ver, tienes que leer otra vez, porque aquí arriba dice que no se ve afectado ni por el índice de masa corporal ni por el índice de cadera y no hace ningún análisis dicotómico porque lo que dijeron que iban a hacer es ANOVA y correlación de Pearson. ¿Por qué dijiste eso, Carol? No, me estás queriendo engañar, Fanny. A ver, ¿lo puedes volver a leer, Fanny? Porque ¿qué análisis tendría que haber hecho para hacer esta conclusión? El índice de masa corporal mayor de 35 se asocia con sangrados más abundantes y la distribución... ¿Cuál es la asociación? ¿Cuál es la variable? ¿Qué tipo de variable es índice de masa corporal mayor de 35? ¿Cuál es qué? Perdón. ¿Qué variable es índice de masa corporal mayor de 35? Rachel Escalante. Pues es una cualitativa porque, bueno, es que depende, no entiendo bien qué fue lo que hicieron, pero si hicieron ANOVA o correlación de Pearson, tuvieron que utilizarla como cuantitativa, así que supongo que simplemente la echaron en un número, pero técnicamente si lo van a poner esa conclusión, creo que tendrían que haber hecho de una categorización. Caracterización dicotómica, ¿no? Más de 35 y menos de 35. ¿Sí, Fanny? ¿Sí, Fanny? ¿No? Y entonces, si es más menos y se asocia con más abundante o menos abundante, entonces, ¿qué análisis estadístico le corresponde? Paola Sorrosa. Si es más de 35, más abundante, menos de 35, menos abundante, ¿qué tipo de análisis le corresponde? Pau. Estoy pensando. Salvador. ¿Es el de Pearson? Sería una Chi cuadrada. Ah. Sí, Chava, chi cuadrada. Y ahora, Chava, ¿podrías ver en la que sigue distribución androide de la grasa corporal? ¿Qué tipo de variable es distribución androide? Esa no sé, no había escuchado esto. Podría ser dicotómica porque también es un punto de corte. O sea, si tiene formita de mujer, sería distribución ginecoide. Pero si no tiene formita de mujer, entonces es distribución androide. ¿Ok? Ya. Y aquí no habla de distribuciones. Para nada habla de distribuciones. ¿No? Entonces, vean ustedes cómo no le combinó la bolsa con los zapatos. O sea, no combinó el objetivo, que era analizar la frecuencia, con las conclusiones y con los análisis estadísticos, ¿no? Entonces aquí nos quedamos como que, ¡ay, Dios santo, Cristo Rey, nuestro Señor Jesucristo! ¿No? ¿Qué pasó? No vino a la clase, o si vino a la clase no hizo la tarea, ¿no? Como los hombres de esta clase, que no hicieron la tarea, ¿no? Aunque mandes besos a todas tus seguidoras, ¿no? No te salvas, canijo Felipe. Vamos a ver más datos. Bueno, entonces ya más o menos vimos cómo está. Ahora permítanme presentarles el desglose del artículo. Ya para acabar, ¿no? Vean cómo está ya la presentación de los resultados. Este es el artículo original y acá tenemos ya toda la descripción de los resultados, que básicamente es una explicación de la cuestión de las frecuencias, pero creo que es lo que me llama mucho la atención. Ve por tu cable. Ay, sí, perdónenme. Corre. Muy bien. Entonces vamos a ver la tabla 4. Estimado Felipe, vamos a ver la tabla número 4. ¿Qué análisis estadístico le harías? Espérame. Es una variable cualitativa dicotómica. ¿Cuál? ¿La dependiente o la independiente? La independiente. Ok. ¿Cuál sería la dependiente, la variable dependiente? Es la periodicidad. Bravo. Entonces, si mi variable dependiente es de tipo, ¿ahí qué variable es? No, es una variable 25, cualitativa 25, 30, ordinal. 30, 35. ¿Qué variable sería? ¿Más de 35? Ordinal.
Ordinal, bravo. Y si tengo dos grupos, índice de cintura cadera menos de 85 y más de 85, ¿qué análisis le podrías hacer? O sea, ¿es con base en mi variable dependiente o independiente? Es con base a tu variable dependiente e independiente. Estercita. Okay. Sí, era una correlación. Correlación, no. Una chi no. cuadrada otra vez. Chi cuadrada, pero ¿cuál? Asociación lineal. Fisher. Bravo, Depende. asociación Fisher. lineal. Lineal con Lineal, lineal. ¿no? Sí. Sí, pero entonces, por ahí alguien dijo Fisher. ¿Por qué dijeron Fisher? Fanny, ¿por qué dijiste Fisher? Porque la Fisher evalúa las cualitativas dicotómicas. Quiero decirles que aquí hay un problema en esta base. Tiene ceros. Cuando tiene ceros, entonces no se pueden analizar esos datos. No es factible hacerse ningún análisis. No tuvo un tamaño de muestra suficiente para poder hacer, es decir, no había que tuviera menos de 25 días de periodicidad. Las de índice de cintura cadera y la otra tenía un 1. Creo que dice 1, sí, 1. ¿Ok? Entonces, eso está súper raro y entonces esos análisis, pues, híjole, ahí le veríamos como que muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ver ahora el cuadro 1. Vamos a ver el cuadro 1. ¿Qué análisis podrían hacer con el cuadro 1? Estimada Fanny Castillo. Igual viene periodicidad en días, pero ahora viene con años hechos categorías. ¿Qué podrías hacer ahí? Pues, los años ya no serían cuantitativos, ¿no? Porque ya los hizo rangos. Los hice ordinales. Muy bien. ¿Y la periodicidad? ¿Qué variable le podríamos poner? ¿Qué tipo de variables? Pues igual, porque igual está en rango. Ordinal. Entonces, ordinal con ordinal, ¿qué análisis podríamos hacer? Carol. ¿Qué análisis? Friedman? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Con Friedman no se puede? No, Friedman no. Friedman, ¿cuándo ocupó Friedman? Para antes y después. Para muestras relacionadas. Ajá. Sí. ¿No? Para muestras De nuevo otra relacionadas. chi cuadrada lineal. Wallis. Ordinal con ordinal, ¿cuál queda? La de Wallis o Spearman. Spearman, bravo, Felipe. Bravo, bien. Bien, muy bien, Felipe. Aquí lo que quedaría es hacer un Spearman. Vamos al cuadro 2 a ver si aprendimos algo. Pero esta sería una correlación de Spearman entonces, ¿no? Una Spearman, una correlación de Spearman. ¿No? Que dice ahí, mostrar relación. ¿Ok? Y en esta otra vez, ya no lo voy a explicar aquí. Y ahora le toca a la mismísima Rachel Escalante. Tabla 2. Cuadro 2. Ah, no, ahí está abajo. Está abajo ahí el cuadro 2. Es lo mismo. Es ordinal y ordinal y sería Spearman igual. Bravo, muy bien. ¿Y ahí qué le hicieron? ¿Quién sabe qué le habrán hecho? ¿No? No dice nada. Te quitaron la participación. Rachel, ¿quieres seguir jugando con nosotros? ¿Y echarte el cuadro 5? Rodolfo, sería lo mismo. Lo que pasa es que... Sí. En estos cuadros. Es que Rachel se tuvo que salir porque tenemos clase a las 2 de biología molecular aplicada. Ya. Perfecto. Bueno, entonces nada más vemos si hicieron algún otro análisis, Armando, antes de irnos. Justo es lo que les quería comentar. Como se pueden dar cuenta, en los 11 cuadros que hay, si no recuerdo, no hay ningún análisis estadístico. Permiso, una disculpa. Mire. Y 11 son muchos cuadros, ¿no? Sí. 11 son muchísimos cuadros. Son 11 cuadros, perdóneme, 12 cuadros, aquí están. Y sin nada. Y son todos descriptivos, ¿verdad? Entonces, ya no hay ningún otro análisis. Entonces, se queda uno buscando, bueno, ¿y en dónde está el de la ANOVA, el de la correlación de Pearson, ¿no? Y entonces,
solamente hace una descripción en este párrafo del análisis estadístico, que lo que compararon fueron entre grupos, ¿no? Pérdida de volumen entre un grupo versus otro grupo, y luego ¿Cuál sería ahí? ¿Qué estadístico sería ese? Ajá. ¿Cuál sería? Dos grupos. Dos grupos. Dos grupos y variable cuantitativa con distribución normal. T de student, ¿no? T de student. O sí, una Pau, alcanzamos a ver tus labios. Distribución libre, ¿no? Sí. Bueno, si quieres ya dejamos de compartir, ¿no? Sí. Y entonces, lo único que decimos es que la estadística nos ayuda a tomar decisiones. Y no está tan difícil, nada más que vamos a hacerlo poco a poco. Para la siguiente clase, vamos a tener una clase de historia de la medicina. ¡Wow! Entonces, en la clase de historia de la medicina, vamos a hacer todo el chisme que vaya desde ¿quién descubrió la curva normal? Carl Friedrich Gauss, la historia de Gauss. Ese va a ser entre todos, ahora sí, ¿no? Ya ni hombres ni mujeres, ¿no, Fanny? Entonces, ahí le vas mandando. ¿A quién le toca qué? Le tocan Gauss, que fue el que tiene distribución normal. Después de Gauss vamos a ver a Pearson. Después de Pearson vamos a ver al que hizo la T de Student, que se llama Silly-Gosset. Después de Silly-Gosset vamos a poner al que hizo ANOVA, que se llamó Fisher, ¿sí? Y después vamos a poner a David Cox, que hizo o a Kaplan y Meyer o a Spearman, ¿no? Spearman y después a Kaplan y Meyer. Para ver cómo ha ido evolucionando esto en el tiempo. Los mismos análisis estadísticos, pero cómo han ido evolucionando en el tiempo. Entonces, Fanny Castillo, tú no vas a hacer nada, solamente vas a corretear estos canijos y le vas a decir, a ver, Pau, a ti te toca tal cosa, a ti, Chava, te toca tal. Para mañana me vas a dar la diapositiva. Y si alguien no te hace la diapositiva, me dices a mí, y yo le digo, ya, Rodrigo, ya no vuelves a venir jamás en la vida, ¿sí? Órale, ¿sí, Fanny? Entonces, vamos a intentar a ver todos los análisis estadísticos con respecto a los tiempos. Entonces, el primero va a ser el tipo de distribución, que fue Gauss. Después vamos a ver a Pearson, que fue el que hizo la chi-cuadrada de tendencia lineal. Después vamos a ver a Silly-Gosset, que fue alumno de Pearson. Y después vamos a ver a Spearman, que fue alumno de Pearson. Y después vamos a ver a Fisher, a Ronald Fisher, que fue alumno de Pearson. ¿Sí? Y después ya vamos a ver estas partes de quién fue Manny Whitney, quién fue Will Coxon, quiénes fueron Kruskal y Wallis, y quién fue Friedman. ¿Les parece bien? Para hacerlo histórico, y jugamos con la base de datos que tenemos para empezar a hacer los primeros análisis. ¿Juega el pollo? Chisme para la próxima clase. Chisme, chisme, chisme. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Bye. Bye.